Hemos invitado al decano del Colegio Médico, al doctor Raúl Urquizo, que además habla también quechua, comprende al menos, porque es nacido en Andahuaylas, se ha podido comprender bien el quechua huancabelicano de Wilson Soto. Doctor Urquizo, muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. ¿En qué estado nos hallamos respecto de la pandemia? ¿Qué está pasando con esta famosa quinta ola? Bueno, la quinta ola empezó ya varias semanas, aumentó significativamente y hay un estancamiento, digamos, en el número de casos y hospitalizaciones, ¿no? Esperemos que la Navidad y Año Nuevo no vuelva a subir, ¿no? Pero esto también es producto de que el Ministerio de Salud, de alguna manera, intensificó la campaña de vacunación, sobre todo las personas mayores de 60 años, ¿no? Y esto ha permitido de que no tengamos muchos fallecidos y muchos hospitalizados, a pesar de que hubo un momento en que en muchos lugares las camas UCI se ocuparon el 100%, ¿no? Pero la repercusión de muerte no ha sido tan alto como en la cuarta ola, ¿no? Y eso realmente debido, repito, a la mejora de la tasa de vacunación, ¿no? Que es lo mismo que hemos hablado con la ministra de más presupuesto. ¿Cuándo se reunió con la nueva ministra? La semana pasada nos invitaron, tocamos varios temas, ¿no? Uno de los primeros temas fue la brecha de especialistas que faltan. El Parlamento aprobó una ley de la doble percepción, que podían trabajar en 2 sitios, pero no se aplica hasta este momento porque Servir lo observó. Entonces le hemos dicho a la ministra, bueno, busque una solución legal para que en provincias, sobre todo, hemos tenido con estos momentos de violencia, por ejemplo en Ayacucho, ¿no? Cuando el decano de Ayacucho, el doctor Waldo, no me llama y me dice que necesitan neurocirujanos o cirujanos, especialistas, y esa noche la llamé a la ministra por primera vez y el día siguiente ya estaba en Ayacucho llevando, llevando médicos o medicinas, y creo que esa es la acción rápida que se debe actuar, ¿no? De coordinación. Nosotros como colegio médico ponemos en alerta, ¿no? Pero la decisión es del Ministerio de Salud, ¿no? Por supuesto que sí. Y eso ya se ha comprometido a trabajar a cortar la brecha, ¿no? Y tal es así que le hemos planteado que aumente las vacantes para tener especialistas, porque nos faltan especialistas a nivel del país, pero si no se amplía el número de vacantes, tenemos una brecha. ¿Cuáles especialidades están en déficit de personal? Por ejemplo, en la pandemia necesitamos intensivistas. No llegan ni siquiera 900 intensivistas de adultos, ni siquiera 100 de niños. Y eso no ha aumentado. Hay menos intensivistas que camas UCI. Exactamente. Entonces, o sea que de todas maneras tiene que haber una proporción clara. Más de una cama. Así es. Necesitamos, por ejemplo, psiquiatras, por decir, ¿no? Ahora hay depresión en la salud mental, ¿no? Por ejemplo, no llegan ni siquiera a 700 psiquiatras de adultos. Hay departamentos que no tienen psiquiatras como en Cajamarca, ni en Misa, ni en Salud. En Iquitos, en Ancas tienen un solo psiquiatra. Y para drogas solamente hay 5. ¿5 en todo el Perú? Sí, y para niños no llega ni a 20. Esa es la realidad. Bueno, estamos realmente con necesidades. Y en este contexto nos anuncian que va a comenzar un ciclo de vacunación nuevo, una quinta vacuna para los que han hecho de las 4, con una nueva vacuna llamada bivalente. ¿Por qué bi? ¿Cuáles son esos 2 factores que regulan? En primer lugar, es buena esa noticia para la población, sobre todo para la población de riesgo, ¿no? Que son los trabajadores de salud en general, y son 574 médicos que han fallecido por la pandemia, ¿no? Y casi 200 enfermeras, que también es una cifra importante, aparte policías, bomberos. La bivalente es una vacuna, digamos, para que se entienda, es una combinación de la Sinopharm con Pfizer. O sea, el ARN y el mismo virus, ¿no? Es una combinación que va a proteger más. ¿Pero producida por qué farmacéutica? Por Moderna y Pfizer. Moderna y Pfizer, ¿no? Ya. Entonces han llegado a que esta vacuna va a proteger 1 año. O sea, ya no 5 meses como actualmente es, o 4 meses, dependiendo la comorbilidad. Y eso va a ser como la influenza, que en algún momento lo planteamos como colegio médico. Que cada año vamos a tener, porque va mutando. Pero no la misma, porque el tipo de virus varía de año en año, ¿no? Va mutando, y creo que, como hemos señalado, pues, que para tener una vacuna certera, digamos, 100%, pasan alrededor de 20 años en estudio. Es por primera vez que No, y hay veces que pasan 40 años y no hay vacuna. Así es. Como el SIDA, ¿no? Así es, hasta ahora, no hay vacuna, hasta ahora todavía. Pero ya hay avances, pero todavía no hay. Avances, pero no hay una vacuna, y esto comenzó en el 83, o sea, 39 años. Sí. Y entonces, si esta vacuna va a proteger 1 año,
ya es un indicador bastante bueno para que las tasas de muerte o enfermedad disminuyan significativamente. Pero la obligación de la población es ir a vacunarse, porque el Ministerio de Salud tiene vacunas actualmente y todavía tenemos la población en riesgo mayor de 60 años, que solamente el 25% se ha vacunado cuarta dosis a nivel nacional. Y debería estar encima del 70, 80%. Y habiendo vacunas, ni siquiera decir no hay vacunas, ¿no? Entonces, que la población tiene que acudir. Por ejemplo, las enfermeras que hacen una labor heroica, diríamos, han estado vacunando el 24, 25, los domingos, feriados, y creo que ellos merecen un homenaje, ¿no? Porque por supuesto que sí. ellos hacen el esfuerzo yendo a las casas por casas o donde está la población aglomerada, y creo que nosotros como Colegio Médico tenemos que felicitar ese esfuerzo, pero para eso necesitan más presupuesto, más enfermeras, más centros de vacunación, y la población que tome conciencia, ¿no? Y se ha comprometido la ministra tener voceros de liderazgo, que es lo que falta para convencer de que las vacunas son buenas. Y esto creo que el Colegio Médico no puede ser ajeno. Pero a la vez también criticamos que las otras coberturas, las otras vacunas, niños de 5 años, los niños, las otras vacunas normales, regular, las gestantes, deben aumentar la cobertura, ¿no? Entonces, eso también no solamente es COVID, también las otras vacunas. ¿Cuáles son esas otras enfermedades infecciosas que usted quiere preconizar que den lugar a una campaña también fuerte para vacunación? Por ejemplo, temíamos de que polio iba a aparecer en el Perú. Creo que acá también me entrevistó usted. Lo he hablado, y porque en Brasil apareció y todo eso, y aumentaron las coberturas. Sarampión ha estado en la frontera de Bolivia, Brasil, Ecuador ahorita, ¿no? Entonces, inmediatamente el Ministerio de Salud reaccionó y hizo un barrido, digamos, en las fronteras. Y eso es bueno porque no permite que el virus circule fácilmente. Pero si la población está vacunada más del 80 o 90%, así aparezca el virus, se va a estar protegido. Y esa es la conciencia que debe tomar la población, la importancia de las vacunas, no solamente COVID, sino todas las vacunas, en especial las personas mayores de 60 años, contra la neumonía, influenza. ¿Qué categorías de la población deben ser los objetivos prioritarios de la vacunación, tanto por el COVID como por las otras enfermedades? Los menores de 5 años. Menores de 5 años, ¿no? Deben estar vacunados porque las vacunas existen de acuerdo al Ministerio de Salud. Las gestantes. Ahora tienen que recibir 4 tipos de vacunas, ¿no? COVID, influenza, de difteria, tétanos, ¿no? Contra la tos convulsiva, pertussis. Y las mayores de 60 años, influenza y neumococo. Y la buena noticia también que el Colegio Médico hace años ha estado solicitando, hace 6 años, las nuevas vacunas, hepatitis A, que el próximo año entra. Hepatitis A, que es muy frecuente esta enfermedad. Porque, ¿cuán frecuente? Mire, cuando, por ejemplo, le pongo un ejemplo. En Argentina, cuando han puesto una dosis, debería ser 2, más del 90% de trasplante de hígado disminuyó por la vacuna, porque hay complicaciones futuras, ¿no? Y el otra vacuna que difícil. Sobre todo en niños, o que como mi especialidad, muchas veces ha tenido que derivar a la Argentina, y en ese lapso para derivar a Argentina para que lo operen en trasplante de hígado, se morían los niños. Hoy ese cuadro debe desaparecer si es que todos los niños tengan hepatitis A. Y la otra vacuna que se introduce también en el calendario es papiloma palvarón, que también hemos solicitado como Colegio Médico. Y eso es importante porque la prevención es fundamental. En ese sentido, la ministra también se comprometió a trabajar más en la parte preventiva, promoción, porque si están todas esas vacunas, va a haber menos enfermos, menos demanda en los hospitales, y reforzar los establecimientos del primer nivel, los 8.200, ¿no? Más médicos especialistas. ¿Reforzarlos cómo? ¿Como especialistas? Médicos, sobre todo medicina familiar, pediatras, ginecólogos, medicinas, y también todas las herramientas para hacer un buen diagnóstico. Y no tengan que ir a los hospitales, porque los hospitales, la población va cuando ya está enfermo y demasiado tarde, está saturado. Las citas son muy largas, la gente está descontenta, pero si refuerzan ese primer nivel que está cerca de la casa, con especialistas, con los equipos, con lo necesario, no tienen que ir a los hospitales. Los hospitales serán las enfermedades más complejas, ¿no? Y eso se ha comprometido la ministra a reforzar eso, ¿no? Y esperemos que así lo sea, porque si es eso, yo creo que puede cambiar un poco la protección a la salud, ¿no? Como yo le dije a la ministra, y está de acuerdo, que la salud no tiene color político.
cualquiera que esté ministro, nosotros como colegio tenemos que poner la alerta para que la población tome conciencia que los cuidados de la salud es fundamental. Por eso nos gusta recibirlo acá y nos gusta escucharlo. En este caso hemos retenido claramente que hay que intensificar las campañas a favor de la vacunación de las enfermedades infecciosas en general, con un énfasis puesto en los niños, pero también en los mayores de 60 años, y que llegarán en enero vacunas bivalentes, nos ha dicho usted, que reunirán la tecnología de Pfizer con la de Moderna. Claro, son los virus el original y el Omicron, que es la variedad. Entonces, las dos formas, digamos, va a ser en una sola y va a proteger contra las dos variedades. Bueno, y eso, ¿cómo saber a dónde se puede vacunar uno? Porque muchas quejas hay de que hay menos. Lo que va a empezar el Ministerio de Salud, como he escuchado, es la población de riesgo primero. O sea, los trabajadores de salud en general y las poblaciones con morbilidad de los mayores de 60 años. Y así sucesivamente estarán aumentando a la población. Y creo que eso es una buena noticia. Daremos noticia oportunamente del calendario cuando se conozca, cuando lleguen esas vacunas, y lo invitaremos a usted para que nos explique una y otra vez por qué se llama bivalente esta vacuna y por qué es necesario pensar en la población de riesgo que está expuesta, quienes trabajan en la salud, pero también los niños y los mayores de 60 años. Señor decano, muchas gracias por estar acá, muy amable de colaborar siempre con nosotros y con la población peruana para estar bien informados sobre los riesgos a los que no hay que ceder. Y hay que ir a vacunarse. Muchas gracias, doctor Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú. Y es el momento